único en la creación de Dios. Su función principal consistía en desarrollar todo lo que era la alabanza en el cielo. El mismo día de su creación, también Dios creó instrumentos musicales para él. En el capítulo 14 del libro del profeta Isaías y el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel, se describe no solamente la hermosura de este querubín, sino también las causas de su caída y su rebelión contra Dios. El hermoso querubín que Dios creó no se convirtió en un diablo de la noche a la mañana. Su caída y su ruina fue lenta, gradual y segura, porque fue el producto de su propia decisión. Según el relato bíblico, este querubín codició nada menos que el trono de Dios, aspiraba a ser tan poderoso como Dios. Según el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, este querubín decidió rebelarse contra Dios, engañó a millones de ángeles y finalmente procedió a atacar. Así que según la Biblia hubo una gran batalla en el cielo. Las huestes de Satanás contra las huestes de Cristo luchaban. Este querubín, al no lograr vencer, ni gobernar, y mucho menos ser exaltado, llegó a ser expulsado del cielo con todos sus seguidores. De esta forma, este hermoso querubín llamado Lucero, hijo de la mañana, finalmente se convirtió en Satanás, el príncipe de los demonios. Ahora bien, la historia de este mundo comienza con la creación de Adán y Eva. Y aunque esta pareja estaba advertida de todo lo que estaba pasando con la rebelión de Satanás, sin embargo fueron engañados y vencidos por el enemigo. Lamentablemente registra la Biblia que Eva cometió el grave error de conversar con Satanás en forma o a través de una serpiente. En esa conversación, Eva fue persuadida y fuertemente motivada a desobedecer a Dios. Finalmente quedó atrapada en la tentación y cayó. Con la caída de Adán y Eva, este mundo quedó instantáneamente involucrado en el conflicto único entre el bien y el mal. Ahora, teniendo todo este maravilloso marco histórico como fondo y como referencia, ahora sí la Biblia da a entender el porqué de todo lo que ha sucedido hasta este momento. Bajo esta perspectiva es que podemos nosotros entender toda la historia del mundo. Ahora sí podemos explicar lo que está sucediendo en este día de hoy y lo que está por venir sobre esta tierra. En este conflicto entre bien y el mal, entre Cristo y Satanás, todos los seres humanos estamos involucrados, unos del lado del bien y otros del lado de Satanás. Nadie está neutral en esta gran controversia. Mis amigos, para que ustedes tengan una idea más objetiva y más gráfica de lo que les estoy mencionando, les mostraré ahora algunos ejemplos que nos dicen claramente en qué sentido estamos todos involucrados en este gran conflicto. Todos sabemos, por ejemplo, que el primer reino que se construyó en este mundo fue el reino de Babel, que llegó a ser más tarde Babilonia. La historia, lo que es la arqueología y la antropología, confirman que este primer imperio fue construido como una reacción de rebeldía, de desobediencia y de desafío abierto a Dios y a sus leyes. En el libro del Génesis se menciona que fue Nimrod quien construyó este imperio. Históricamente se sabe que Nimrod era un descendiente directo de Caín, y cuando hablamos de Caín estamos hablando del primer asesino que vivió en este mundo. Nimrod tuvo que haber influido demasiado y muchísimo en las personas de su época, ya que todo el Oriente está impregnado de sus obras y de todas sus enseñanzas. Este personaje llamado Nimrod que menciona la Biblia, creó doctrinas, principios filosóficos, creó sociedades secretas totalmente contrarias a las verdades divinas y la ley de Dios. Nimrod originó prácticamente muchos de los sistemas filosóficos que conocemos en el día de hoy. Originó también doctrinas y prácticas que han sido devastadoras para la humanidad. Por ejemplo, se sabe... Nimrod originó prácticas que aún existen en el mundo, prácticas que han sido devastadoras para la humanidad. Por ejemplo, la idolatría o adoración de imágenes, la doctrina del purgatorio, el celibato, lo que es también la adoración de un hombre como si fuera Dios, la imposición de la religión, la creación de un día de reposo falsamente o en Nimrod originó prácticas que aún existen en el mundo,
prácticas que han sido devastadoras para la humanidad. Por ejemplo, la idolatría o adoración de imágenes, la doctrina del purgatorio, también el celibato, la adoración de un hombre como si fuera Dios, la imposición de la religión, la creación de un día de reposo totalmente diferente al establecido por Dios. También la doctrina de la inmortalidad del alma, la unión de la religión y el Estado y muchas otras doctrinas que hasta el día de hoy son devastadoras, como hemos dicho. Señores, hoy se sabe que la construcción del imperio babilónico, más que un poder político, era nada menos que la implantación de un sistema religioso universal. Por eso esta gente contaba con un proceso de desintegración de la personalidad. Todos los que caían en las manos de Babilonia eran despojados de toda su individualidad. Le quitaban su idioma original, le borraban su religión, le cambiaban el nombre, alteraban inclusive su alimentación. Todas las raíces familiares eran arrancadas de su vida. Todos eran rehechos de nuevo. Todos eran hechos de acuerdo al molde babilónico. Mis amigos, pero a su debido tiempo llegó el día cuando necesariamente tuvo que intervenir la mano de Dios. A través del profeta Isaías, Dios anunció y predijo el castigo y el fin de ese imperio absolutista y tirano. En el capítulo 13 del libro de Isaías se mencionan los detalles de lo que sería la ruina total de aquel gran imperio babilónico. El joven profeta Isaías fue apresado y ejecutado por atreverse a hablar contra la ciudad de Babilonia, la ciudad más populosa, más moderna y próspera del mundo. En fin, era la capital de todo el planeta. El profeta Isaías cumplió con su tarea sagrada de anunciar en el nombre de Dios la ruina de Babilonia. Y por supuesto no vio su cumplimiento, pero unos 80 años después, todo se cumplió al pie de la letra, reconfirmando una vez más que toda la historia está en las manos de Dios, y lo que Dios ha dicho, eso es lo que va a ser. Mis amigos, para todos los cristianos, para todos los que han confiado y han creído en la veracidad de la Biblia, la caída estrepitosa de todo este imperio, como lo fue el imperio caldeo o babilónico, es una muestra más de que a Dios hay que tomarlo en serio. Con Dios no debemos ni podemos jugar. A Dios, señores, hay que amarlo, hay que adorarlo y obedecerlo, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y justo, el Señor es paciente y lleno de amor. Todo lo que se escribió en el capítulo 13 del libro de Isaías y todo lo que también profetizó Jeremías sobre el fin de Babilonia se cumplió con una precisión absoluta. Ahora, señores, tomen cuenta de lo que se había predicho en cuanto a la ruina de Babilonia. Primero dice la Biblia que Babilonia iba a ser destruida por los medos y por los persas. Cuando llegó el momento de ser destruida, se cumplió como lo decía la Biblia. Fueron los medos y los persas quienes destruyeron el imperio babilónico. En segundo lugar, el hombre que iba a dirigir la maniobra y la estrategia militar se llamaría Ciro. Y es más, dice la Biblia, que ese Ciro vendría del oriente. Mis amigos, sorpréndanse. Antes que el general Ciro naciera, ya Dios lo había mencionado en la Santa Biblia. En tercer lugar, la destrucción de Babilonia iba a ser total, como fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. En cuarto lugar, Babilonia jamás sería reedificada. Quinto, los suntuosos palacios de Babilonia se convertirían en albergues de búhos, chacales, cabras salvajes y otros animales peligrosos. Sexto, Babilonia, la ciudad bulliciosa y activa, se convertiría en tierra solitaria y misteriosa. Se llenaría de espanto, hasta el punto de que ni los peregrinos árabes del desierto se detendrían a pasar ni siquiera una sola noche en ese lugar. Séptimo, también se predecía el ataque a Babilonia, y esto sería de noche precisamente. Mis amigos, la historia confirma que realmente se cumplió todo lo que había dicho el profeta del Señor. Señores, pero no solamente la Biblia se limitó a predecir el colapso y la ruina del magistral imperio caldeo. La Biblia va más allá hasta el punto de predecir y enumerar los diferentes reinos y las naciones que estarían involucradas en el conflicto espiritual hasta el día en que llegue Jesucristo a esta tierra. La Biblia decía que después de Babilonia reinarían los medos y los persas, luego se levantarían y reinarían los griegos y por último los romanos. Y la historia
Y la Biblia fue tan precisa que hasta llegó a